Es decir, ¿qué pensábamos nosotros con respecto a esta iniciativa? Que, por cierto, fue una iniciativa no acordada, porque no fue acordada, esta fue una iniciativa que nació de un Real Decreto del 2003, después de una sentencia del Constitucional, y un Real Decreto unilateral del Gobierno en aquel momento, un Real Decreto que llamamos Zaplana porque era el ministro de Trabajo, pero sí consentido. Y consentido precisamente porque en su momento las organizaciones sindicales teníamos cierta resistencia a esta iniciativa y condicionamos ese consentimiento a que se resolviesen tres cosas, que para nosotros son las tres líneas rojas que tendría este tema en cualquier modificación de los acuerdos, en cualquier renovación de los acuerdos. La primera, el tratamiento de que no es un retorno de cuota, es decir, que estamos hablando de un criterio de solidaridad, porque lógicamente un retorno de cuota que en mejor condiciones estaría de poder la formación son las grandes empresas, que son en estos momentos las que tendrían posibilidades en un retorno de cuota de tener financiación. En segundo lugar, esa se cumplió, la segunda también se cumplió, que es que hubiese una discriminación positiva, precisamente por lo anterior, es decir, las pymes, si hubiese un retorno de cuota, difícilmente podrían hacer formación con la escasa financiación que tendrían. Por tanto, tendría que haber una discriminación positiva hacia las pequeñas y las microempresas. Y en tercer lugar, y para nosotros fundamental, la participación de la representación legal de los trabajadores, es decir, el desarrollo, como decía Fernando en su intervención, del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que hubiese realmente una participación en cuanto a una información que se le da a la representación legal de los trabajadores y en cuanto, lógicamente, también una participación real, que luego veremos en las propuestas y luego veremos también en lo que está sucediendo, no sucede en todos los casos. Por tanto, esos eran los antecedentes y por tanto esa era la opinión que tenían, por eso el consentimiento, porque ya digo que este fue un Real Decreto que en su momento nació como una iniciativa que nació unilateralmente por parte de la Administración, que luego se completó con el Real Decreto 2007, donde se han ido desarrollando los temas. Bien, hay dos elementos o tres críticos que yo creo que es donde hay que centrar. Luego habrá posibilidad, habrá oportunidad, José Manuel nos va a explicar la evaluación que se ha hecho en relación al tema de la demanda, conjuntamente con la oferta, y se hace una serie de conclusiones. Ya Carmen habla alguna de ellas, pero yo creo que hay tres elementos críticos que debemos de corregir. El primero, que efectivamente, si estamos hablando de una iniciativa que tiene que ver con las necesidades de las empresas, que efectivamente tenga que ver con las necesidades de las empresas. No es lo que nos dicen las evaluaciones. Tiene que ver fundamentalmente con la oferta que realizan, sobre todo en las pymes, no en las grandes, que sí que tienen su departamento, con la oferta que realizan las organizadoras, o las entidades organizadoras, como las denominamos. Ya hablaremos luego de algún tipo de propuesta que nosotros tenemos en ese sentido sobre estas entidades. Por tanto, es la oferta de estas que organizan. ¿Por qué? Porque el rol de estas empresas, de estas entidades, de estos centros, está más en la impartición que en la organización y asesoramiento, y por tanto la detección de necesidades. Es un primer elemento. Lógicamente eso lleva a que haya una transversalidad en la formación y por tanto no unas se tengan en cuenta las necesidades de formación. Y en tercer lugar, creemos que el otro problema que se da, bajo nuestro punto de vista, es el problema de la participación real, de la representación legal de los trabajadores. Tengo que decir que aquí tenemos que hacerlo en las propias organizaciones sindicales una autocrítica sobre el tratamiento que estamos haciendo en relación a la negociación colectiva, tanto a los niveles confederales de la Secretaría de Formación como a los niveles de los comités de las secciones sindicales. Porque, lógicamente, primero, habrá que preparar a los delegados para que puedan responder a esas necesidades que tienen para poder informar los planes de formación, y ahí no alcanzamos, no llegamos. Y en segundo lugar también tendremos que desligar el tema de formación cuando negociamos en el seno de las empresas de otros temas que no están relacionados directamente con la formación. Esa autocrítica la tenemos que hacer, pero por otra parte, las organizaciones empresariales han de reconocer, y yo espero que en el futuro, cuando abordemos el tema de la renovación de los acuerdos, y finalmente lo abordamos, como habéis visto, el panorama no ha sido más bien alentador ni positivo el que ha quitado Fernando, más bien negativo, que si alguna vez abordamos esa reforma, esperamos
que haya un tratamiento correcto a este tema, porque en última instancia la importancia de la formación en el seno de la empresa, yo creo que interesa no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores o los representantes. Por tanto, tiene que haber una colaboración y, por tanto, tiene que haber necesariamente una participación ahí real. Como también hay que dar cauce de participación en aquellos casos que no son